Hola a todos, muy buenas. Y la última vez hemos llegado a hablar de la historia llegando hasta la página 123, lo que nos cuenta Anton Parks en la página, bueno, es lo que es la página de Gerrit Zeitlin, Edades de Uras, y es la traducción que tenemos. Hemos llegado a ver que Sam o Enki se encuentra con los Kadishtu en Dooku, bueno, en Pléyades, y le aconsejan irse de allí por la guerra que es inminente entre la reina Tiamate y An y su facción, si recordáis bien. Bien, hemos visto que entonces él huye con su gente, con Mamitu, con sus hermanas y con todo el grupo o los que quedaron vivos de los Nungal, su propia creación, ¿no? Bien, entonces ya entramos aquí, empezamos a... tengo que saltar unas páginas porque habla de otras cosas también, y nos vamos directamente al Génesis, digamos así, a la creación de los humanos. Entonces empezamos en esta página 137 y os voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña cómo empieza, digamos así, que el primer prototipo de Namlu, que ha sido creado por los Kadishtu, dice aquí, poseía un cuerpo mucho más denso en el tiempo de los Hushmush. ¿Recordáis lo que era Hushmush? O vamos bueno, eran serpientes. Hush, o sea, el mush era serpiente, pero veamos si... A ver si encontramos Hushmush. A ver si tengo aquí la traducción directa. A ver el otro. Vale, dice aquí. Parks menciona en su libro, en la entrevista a Karmapris, que los dinosaurios eran Hushmush. Vale, dinosaurios. Porque eran serpiente, mush es serpiente y los Hushmush sí. Ok. Entonces estamos aquí, exactamente. Bien. O sea que ya existían humanos que eran Lamlu en los tiempos de los dinosaurios. Dice, sus huellas aún se pueden ver aquí, ¿no? En Uras, dice. Estos primeros guardianes de Uras, que eran los Namlu, desaparecieron en el periodo del catástrofe diseñada por los Kadishtu. Que ha habido un catástrofe que ellos querían eliminar todo lo que era malo, ¿no? Por eso decía también que justamente coincide, digamos así, porque realmente es la primera catástrofe, no después lo que viene ¿cómo es la palabra? El diluvio es una primera catástrofe, porque la Biblia menciona también de que Dios se enfada y quiere matar a lo que ha hecho, ¿no? O quiere eliminar a su creación. Pero realmente esto justamente coincide que también los Amasutum y los Anunnaki quieren eliminar al humano. Incluso habla de esto Sitchin, es decir, que está escrito en las tablillas sumerias. Pero no dice exactamente así, es decir, que es muy superficial, ¿ok? No encontramos todos los detalles. Bien, veamos. Entonces dice, algunos de estos Namlu se habían dirigido al Apsu, es decir, adentro del mundo
en el mundo subterráneo. Y dice que pocos sobrevivieron. Fue solo después de la gran catástrofe cuando las Amasutum fueron admitidas en el orden de los diseñadores de vida. Es decir, que las Amasutum no pertenecían aún aquí. Es decir, que los Kadistu, que recordáis que los Kadistu no es una raza, sino que eran un grupo de individuos de diferentes razas que eran superiores, es decir, han ascendido a otros planos y entonces eran creadores de vida. Entonces, las Amasutum entraron mucho más tarde para formar parte de su grupo. Entonces dice aquí así: y como misión inicial se les asignaron varias tareas que tenían que ver con la reconstrucción y reorganización de la vida en Ki, en el planeta. Poco antes de la llegada de las Amasutum, los Kadistu crearon el nuevo prototipo Namlu. Es decir, que cuando llegaron las Amasutum junto con Enki también y con sus Nungal y también su familia, digamos así, ya existían los Namlu aquí en la Tierra. Antes. Pero incluso al parecer existían antes de la llegada de los Kingu. Ahora, tenemos que ver una cosa. Si comparamos lo que nos dice Stuart Swerdlow, si recordáis lo que hicimos la sesión anterior, la primera sesión mejor dicho, Stuart Swerdlow dice que realmente el planeta, después del ataque de los porque aquí hay una contradicción también con el tema del planetoide que ha destruido Maldek y se convierte en Venus. Ahora luego lo veremos porque viene un tema de esto. Entonces él propone que justo después de la destrucción de Maldek, la Tierra se convierte en propicio para la vida humana, porque solamente existía una raza anfibia aquí en la Tierra. No se refiere a la raza de Sirio, los Abgal. Y entonces que los primeros en colonizar eran los Draco. Pues en este caso es diferente. Al parecer que nos dice Parks que no era así. Ahora tenemos que ver realmente qué ha sido. Veréis una cosa que en las Arvisuras, más adelante que hablamos, realmente hay una diferencia también, porque las Arvisuras sí que explica una cosa, que el planeta primeramente era cubierto de agua, era un planeta de agua completamente, no habían continentes, y entonces algo pasó que esa agua como que ha desaparecido. Según Swerdlow, esa agua se ha polarizado y que se ha ido a los polos, y por eso la primera vez cuando ha descubierto grandes masas de tierra, es decir, los continentes. Esto es un poco, digamos, no sé cómo verlo realmente. Es posible que por polarizar el agua se van, es que los océanos circulan, hay corrientes de norte a sur, no sé realmente qué pensar, no sé si me entendéis. Lo veo un poco, ¿sabes? Ilógico. Pero sí que las Arvisuras también contemplan la misma cosa, es decir, que sí que había un momento que la Tierra estaba completamente cubierta por agua. Y más cosa, también habla de una segunda Tierra, pero no dice un nombre como decir Maldek o Mulge en el caso de Parks. Es decir, que nos dice que había una segunda tierra, pero no nos da un nombre concreto para esta segunda tierra, ¿ok? Entonces es un poco
a ver, no sabemos realmente qué es, ¿no? Veamos que aquí justamente nos lo va a mencionar. Entonces dice aquí que los Kadistu crearon el nuevo prototipo Namlu a partir del patrimonio genético combinado de los diseñadores de vida. Ahora era un notable mestizaje, dice. Los Kadistu les adjudicaron un cuerpo etérico multidimensional, puesto que la anterior versión había tenido que soportar los peores peligros creados por la familia real. Era importante que el nuevo modelo poseyera la capacidad de moverse a lugares a los que su principal enemigo no podía ir. Entonces, al parecer, que este prototipo de Namlu era lo que ellos eran los que protegían el planeta, y que también por eso, fijaos que es muy interesante. El primero dice que tenía un cuerpo más denso, un cuerpo mucho más denso. Esto podríamos verlo igual como si fueran los gigantes, de los cuales hemos encontrado muchos esqueletos. Entonces, la segunda versión de Namlu era etérico, no tenía un cuerpo físico muy denso, es decir, que no podríamos encontrar cuerpos físicos enterrados. Pero resulta que sí que pues bueno, de una versión a la otra versión habrá pasado mucho tiempo, porque sí que ha habido como decir una ¿cómo diría yo? Una evolución aproximadamente, que han habido familias incluso entre ellos aquí en la Tierra. Estos humanoides o humanos primordiales tenían una altura de unos 4 metros, por ahí 3 metros aproximadamente, eran muy grandes. Entonces, claramente que luego, con la llegada de los dracos aquí al planeta, pues se han visto en peligro, y claramente no podían defenderse muy bien de estos. Entonces se ha creado una nueva versión que sí que pueda moverse a otras como decir, otras estados o otros planos etéricos, de esta manera, que con facilidad pueden moverse, ¿no?, de un plano a otro plano. Pero fíjate que aquí hay una cosa que nos dice justamente Parks, que los Kadistu crearon un mestizaje, pero ¿por qué? Lo que nos propone Swerdlow es que ha habido por la guerra en este planeta, pues porque ha habido un consejo, como él dice, en un planeta. Si queréis os lo recuerdo, a ver si lo veo bien aquí. Aquí está, justo, mira, qué bien. Mira, sí, en el planeta Hatona, pero está fuera de nuestro sistema solar. Ok, aquí dice exactamente que este consejo del planeta Hatona incluía a unos representantes, digamos, de los que estaban involucrados en esta guerra. Y dice aquí, si queréis os leo: para dejar la pelea, para parar, digamos así, y para convertir el planeta Tierra en un bastante tranquilo, digamos, en paz, para la colonización, se ha mantenido un encuentro por el Consejo de Andrómeda, de la galaxia Andrómeda, en un planeta llamado Hatona. Entonces esto ha sido fuera, en el exterior, fuera de la galaxia
Milky Way ¿cómo es en castellano? Vía Láctea, no la nuestra. Dice aquí con un consejo neutro para todas las civilizaciones de la Vía Láctea, porque en cierto modo todos estaban conectados a la guerra, entonces no querían tener ninguna influencia, según Swerdlow. Entonces dice aquí, finalmente, con su intervención de este consejo, han alcanzado un acuerdo entre todos para que haya paz entre los humanos de la Tierra y los colonistas reptilianos. Hay que tener en cuenta que en este acuerdo no participaron los reptilianos del imperio Draco original. Entonces dice el acuerdo que una nueva humanidad, digamos, una nueva familia, una nueva raza, podríamos llamarlo, debe ser creado en la Tierra, que contenga el ADN de todos los interesados, de los que están involucrados en este proceso de la paz, digamos. Entonces ha habido una tierra designada para esta creación, que sería would be set aside. ¿Dónde lo dice? A ver, porque me parece que era Irak de hoy, pero ¿dónde lo dice? En fin, entonces dice, los reptilianos de la Tierra, de Lemuria, han acordado con la condición que el cuerpo de esta nueva criatura debe parecer al reptiliano, dice aquí. This is why the original Bible states. Esto es lo que dice también la Biblia, que deja que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ok, así. Entonces, déjame saltar porque aquí dice otras cosas también. Aquí está, muy bien. Entonces dice que 12 razas y humanoides y uno reptiliano han donado, digamos, han entregado muestras de ADN para este propósito. Entonces, la humanidad, digamos así, ha sido desarrollado aquí es lo que dice, en la área conocida hoy como Irak, que sería el Sumer antiguo, y también en partes de África. Diferentes híbridos también han sido evolucionados o diseñados en Atlántida y Lemuria, ¿okay? Según Swerdlow. Y dice que ciertas facciones de estos mismos son conocidos hoy como Bigfoot o Yeti en América de Norte y Asia. Los aborígenes también de Australia, serían estos aborígenes, serían partes de estas facciones de híbridos, y también los pigmeos y Watusi en África. ¿Ok? Aquí dice una cosa, fíjate, la versión africana fueron creados por, fíjate, como dice, por una raza nómada de un planeta artificial llamada Nibiru, dice él, o Nibiru sería por otros, o Marduk. Recordáis que hablamos de Marduk, que era, y dice que estos seres parecidos a reptilianos viajaban a través de un mundo manufacturado, un mundo artificial,
que estaba en una órbita elíptica en nuestro sistema solar, y los sumerios los llamaban Anunnaki. Aquí hay una cosa que dice Swerdlow que no concorda con Parkes, porque veremos cuando llegamos ahí, luego os daré más detalles, pero permitidme llegar allí, que no quiero saltar. En cambio, aquí ya lo vemos, que dice que Nibiru es, como decir, el hogar de los Anunnaki, y que los Anunnaki han creado aquí en cierto modo a unas facciones en África, ¿no? A humanos de África. En este sentido sí que estamos de acuerdo en parte con Swerdlow, porque sí que Enki, pues, y los demás están creando humanos a los negros, justamente, por digamos así, los primeros humanos, que recordáis que he compartido con vosotros aquella imagen de los linajes de los humanos neandertalensis, etcétera, etcétera. Bien, entonces, al parecer que hay aquí como una contradicción entre Parkes y Swerdlow, porque no concorda exactamente quién ha creado a quién, ¿ok? Por lo tanto, según Swerdlow, ha habido una agrupación de todas estas personas, estas razas que conjuntamente han creado a los primeros humanos, digamos. Pero, como dice, han habido híbridos también. Esto es importante ver desde este punto de vista, que según dice Parkes, es que realmente es posible, es lo que podríamos ver, que los Kadistu han creado primero a esta gente Namlu, es decir, que los Kadistu eran todos aquellos, ¿sí?, que estaban involucrados en esta guerra. Pero puede que no todas las razas, sino solamente representantes de estas razas. Entonces, pensándolo bien, podríamos decir que existían, como también Parkes menciona, existían, por ejemplo, los Abgal de Sirio. Parte de los Abgal, puede que no todos los Abgal, sino que unos de los Abgal eran Kadistu. Habían de estos reptilianos algunos que son Amasutum, por ejemplo, y estaban los demás, ciertos pleiadianos, ciertos de Aldebarán, ciertas personas de lo que hemos visto, los leones, otros los Zukal, que son los pájaros, otros diferentes que eran diseñadores de vida, y claramente, pero Swerdlow dice que eran 12 humanoides. Si miramos esta parte, que eran 12 humanoides, entonces no sé realmente cuántos, ¿okay? Cuánta gente ha dado ADN. O podríamos elaborar otra teoría, que esta gente, los humanoides, los lirianos, que han huido y han formado muchas otras facciones, es posible que ellos entregaron, pero ellos no eran Kadistu, ellos no eran Elohims, por ejemplo. Ellos eran solamente los humanoides en curso de evolución, digamos, porque según Swerdlow, si recordáis, la gente transparente trajo a los dracos, a los reptilianos, a la constelación de Draco, con el propósito de crear alguna guerra, crear un conflicto, para que estos lirianos empiecen a evolucionar, según él. Entonces, podríamos pensar una cosa, que esta gente entregaron ADN, pero
que los Kadistu ejecutaron la creación. Y más tarde, esta misma gente interviene porque según Swerdlow dice que ellos entregan ADN modificado del suyo propio para que en la creación de este ser, ¿sí?, predomine su facción, ¿sí? En cambio, al parecer, pues no sé si será el Kadistu lo que ellos han creado con toda esta combinación, pero sí que ha salido un mestizaje, como dice aquí, impresionante. O sea, la segunda facción de los Namlu, el segundo prototipo sería un humano, un hombre, un ser humano muy evolucionado desde el punto de vista físico, es decir, que tienen físico etérico, que pueden moverse entre dimensiones, etcétera, etcétera, y muy poderosos, y bueno, cosas así. Bien, pero otra vez no me cuadra algo entonces, ¿verdad? Porque según Swerdlow dice, él propone que esta gente, todos ellos, los 12, los 13 con los reptiles realmente, intentaron cada uno mantener la supremacía, digamos, de su ADN sobre los demás. Por lo tanto, no podría ser este mismo Namlu. Entonces tendría que ser otro diferente, otra creación diferente, me refiero. Entonces, por eso hay tanto lío en esta historia, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Por lo tanto, es un poco... se te salen canas cuando estás... si te pones a investigar, porque es muy complejo, muy complicado todo esto. Y por eso no podemos quedarnos únicamente con Parks, o únicamente con Swerdlow, o únicamente con... No, porque o con Sitchin, porque ninguno nos da detalles finales, precisas. ¿Ok? Por eso tenemos tanto lío. Entonces, ¿quién se lleva el trabajo? No os explico. Lo que hay que leer, lo que hay que... En fin. Veamos. Entonces, podríamos ver aquí que quizás los diseñadores de vida, los Kadistu, sí que cogieron algunas, es decir, estos, podríamos llamarlo así, quizás, que el Namlu ha sido la primordial, claramente aunando todas estas versiones de ADN, pero más adelante, porque esto tiene que pasar tiempo, es decir, que no estamos hablando de unos cuantos miles de años, es imposible, ¿vale? En 10.000 años, o en 15.000 años, o 20.000 años. No puede ser. Tiene que ser en mucho más. No, tampoco 200.000 años. Podríamos hablar de 200.000 años únicamente la raza esta humana. Pero los Namlu tendrían que haber estado incluso mucho antes. Es decir, quizás 400.000 años, 500.000 años. Aquí lo que es cronológicamente no cuadran las cosas, porque nadie nos da unas fechas, digamos así, calculándolos en cálculo de hoy, el cálculo, como decir, años terrestres actuales. Bien. Entonces, veamos. Puede que los Namlu sean la primordial, ¿ok? Que los Kadistu crearon aunando todos estos,
sería que después de esta creación de los Namlu, se ha vuelto a crear otra raza de humanos, pero ya entonces sí que estaríamos concordando con Stuart Swerdlow, es decir, que todas estas razas que han entregado ADN intervenía en la creación de los humanos, del Homo sapiens, y haciendo manipulaciones genéticas durante la historia, durante los milenios. Y entonces van cambiando. Pero veamos qué propone Parkes más adelante. Entonces dice aquí: los Kadistu les adjudicaron cuerpo etérico multidimensional. Y dice, puesto que la anterior versión había tenido que soportar los peores peligros creados por la familia real, se refiere a los Draco, era importante que el nuevo modelo poseyera la capacidad de moverse a lugares a los que su principal enemigo no podía ir. Entonces veamos, dice, después de los acontecimientos que asolaron Uras, los Kadistu optaron por crear una base permanente en Mulje, en la estrella oscura. Permitidme mostraros una imagen. Estamos en 137. Mostraros una... Aquí está. Voy a mostraros la pantalla. A ver si se puede ver. Muy bien, ya se puede ver la pantalla. En esa pantalla, en esa imagen, lo que nos muestra Parkes, sí, lo que podemos ver es una ilustración de la situación de entonces. Aquí nos da dice anterior a 10.000, ¿sí? Anterior a 10.000, ¿ok? Del año antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo. Y dice que tenemos fíjate que dice aquí, Uras, primero tenemos Mercurio. Segundo, Uras, Tierra, con la Luna. Tercero, porque pone aquí Moon, Itud, ¿ok? Y luego Marte, Udu y Dimsa. Y como cuarto teníamos a Mulje, digamos, o estrella oscura, ¿ok? Donde también ha sido guardado el Mardukú, la ley, si recordáis. Y además Venus, que es, ¿ves qué grande es? Que es más o menos tamaño de la Tierra. Venus, que era, digamos así, satélite de este planeta, ¿ok? Mulje y Muljetab se llamaba, según Parkes, ¿ok? Por lo tanto, aquí lo que podemos comprender es que Venus no era un planetoide dirigido, según dice Swerdlow, que luego se convierte en Venus, es decir, que como ellos dirigían un planetoide contra Maldek, contra Mulje, en este caso, para destruirlo, sino que realmente Venus era un satélite de Mulje, ¿ok? Aquí tenemos una discordancia también, ¿ok? Pero como propone Parkes, es que el planeta Mulje era muy grande. ¿Veis cómo de grande? Como aproximadamente como Júpiter, como está diseñado aquí. ¿Ok? Pero él propone que no se podía vivir en la superficie, sino solamente en el interior, en el mundo interior, es decir, en el Apsu de Mulje. Entonces, en este Apsu estaba guardado lo que era la ley Mardukú, y también, como propone aquí esta vez, que realmente se refugiaron, digamos así, los Kadistu, se movieron, como dice aquí,
Sí, optaron por crear una base permanente en Mulje, en el interior. Y sigue diciendo que los Urma, si recordáis bien, eran los felinos. Los Urma, guerreros Kadistu, ellos dicen que eran guerreros, establecieron su principal base en alguna parte subterránea en Kankala. Kankala sería, o en sumerio Kankal, país no cultivado, dice aquí, que es África. Y veréis que esto es realmente lo que propone Parks, sería justamente Egipto, pero subterráneo. Crearon unas ciudades subterráneas. Veamos qué dice. Los Namlu'u estaban encargados de entrar constantemente en el Ki para apoyar a las recién llegadas diseñadores de vida, las Amasutum, y para salvaguardar la conservación de vida del planeta. Luego nos dice, presentamos ahora dos archivos recuperados, juegos de grabaciones protegidas por Saham, que sale del tal llamado Girku, lo que hemos visto al principio, que el Girku era un cristal verde, como si fuera un ordenador que puede guardar infinito número o infinito cantidad de información. Entonces es aquí donde Saham guarda también información como si fuera grabaciones, que lo llaman así, grabaciones. Bien, dice aquí, se encuentran en Adam Genesis, perdón, he saltado una cosa, protegidas por Saham, que del mismo modo se grabaron y manifestaron de nuevo en la conciencia de Anton Parks actualmente. Se encuentran en Adam Genesis, que tendríamos que leerlas, pero aquí vamos a ver resumen. En la etapa en la cual se produjeron las primeras sesiones de recuperación de la información, que es después de la reubicación de Saham y su gente en su primer campamento en el Apsu. Su ubicación en esta sección de historia profunda está determinada por su contenido básico relacionado con el periodo previo a la llegada al sistema de Tiamate de los Ushumgal, los Anuna, Saham y todos los demás. Ok, dice, las grabaciones hacen referencia ocasional a los Ushum, dragones. Hay que tener en cuenta que los Kingu se originaron en la constelación de Ushu, Draco, que es el lugar en el cual se creó a los Ushumgal. También se da el caso en otros contextos donde los Kingu y los Ushumgal son representados respectivamente con la forma de águilas y serpientes. Esto puede ser una fuente de confusión, claramente, así como el hecho que los Kingu Babar sean los albinos reales o designados simplemente como la familia real, mientras que las civilizaciones de la Tierra asocian la realeza con serpientes. ¿Veis entonces que realmente la realeza no son los serpientes, sino que son las águilas? Y muchas veces veréis que incluso en la Tierra nosotros, si miramos a la gente real, siempre ponen escudos con ¿quién? Con águilas. Realmente estos escudos que representan águilas siempre representan a los Kingu Babar. ¿Ok? Esto está cierto. ¿Vale? No hay duda. Entonces, aquí dice que habló claramente Gary Zeitlin con Parks, y aquí hace una descripción. ¿Ok? Bien, vamos a saltar un poquito. Bueno, aquí nos explico, yo os aconsejo leerlo. Pero vamos a saltar un poquito entonces y nos vamos a la página 142
porque aquí es donde hay una cosa importante que tengo que, bueno, un dato importante que quiero explicaros. Y vamos a empezar entonces a... Vale, es Sam, el azul es Sam. Mi creador se tomó el cuidado de integrar en la programación genética que me aportaba el conjunto de mis capacidades intelectuales. Encontré a Mam en una habitación, quizás un laboratorio. Ella parecía muy preocupada. Ok, ahora dice Mamitu Namu, o Mam, ok, la madre, digamos así, genético de Saam. Por el momento estoy refugiada en el Jigal, o Jigal. He regresado de Itud, la luna. Los Imdugud me habían invitado a reunirme con ellos en sus bases secretas, los hijos de los Kingu Babar y los Urma. Perdón. Los hijos de los Kingu Baba y los Urma me han recibido para informarme de las directrices de la realeza. Ellos a veces juegan el papel de intermediarios. Los hacen generalmente cuando tienen asuntos que tratar con sus co-creadores, Jina Abul. Esto era muy molesto. Los Imdugud me indicaron que los Kingu ya no querían verme trabajando en Kankala, África, y todavía menos en Sinsal. Sinsal era, me parece, Australia. Así, los Kingu piensan que mi trabajo va a dificultar su programa. Su paciencia, sin duda alguna, se está acabando. Deben haberse percatado en algunos especímenes con una mayor conciencia que nosotros habíamos desarrollado. Ellos han dominado el fuego. ¿A quién se refiere? A los neandertalensis, o un poco más tarde. Han dominado el fuego, dice. Tienen una vida social estructurada y una concepción significativa de lo sagrado. Yo nunca había transformado a los Ukubi en sirvientes. Ukubi sí son los monos. ¿Ok? Monos tal cual. Y dice Mam aquí que ella no los ha creado para ser sirvientes. Para ser, digamos, con otra palabra... esclavos, ¿ok? Y dice aquí, como querían los Ushum dragones, como querían los, ¿quién? Los Kingu. Las Ama-Arji, si recordáis, eran las Amashutum que han sido creadas aquí en la tierra, ¿ok? Las Ama-Arji se encargan de esto en mi lugar. Es decir, que ellas cambiaron las cosas. Es decir, que aquí todo el mundo estaba creando especímenes. Todo el mundo estaba involucrándose en modificar genéticamente a estos seres. Por eso digo que toda esta creación, incluso lo que Swerdlow dice, que todos empezaron ya luego después de aparecer el hombre, cada uno o sea, no solamente lo que Parks dice aquí, que son los reptilianos, porque son diferentes razas reptilianas, sino que también los externos, es decir, pleiadianos, sirianos, otros, y adelbaranos, tausetianos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos que estaban involucrados en la guerra también se involucraron en modificaciones genéticas sobre estas razas primordiales. Todos se han metido, digamos así, todos se han metido con nosotros, ¿no? Se han metido a hacer modificaciones, ¿ok? Esto tenéis que tenerlo claro. Bien, y entonces dice aquí, ellas reorganizaron el sistema nervioso central de varias razas bípedas. ¿Observáis? Estos experimentos produjeron Ukubi, o se refiere a mono, digamos mono, con una constitución fuerte que podrían acarrear
pesadas cargas. Pero eran un poco torpes. Sus mecanismos neuronales fueron perfeccionados progresivamente con el fin de hacer sus movimientos más precisos. Sin embargo, ciertos especímenes siguen sufriendo importantes problemas neurológicos. Han sido afectados por automatismos epilépticos que ocasionalmente los dejan en estados vegetativos persistentes. Los ágiles UQB poco a poco están aniquilando a sus antecesores, a quienes consideran degenerados. Algunos de ellos incluso usan a sus primitivos compañeros como trabajadores o como cebo para la caza. Aquí entre paréntesis dice, esto se refiere a la progresiva extinción del Australopithecus y al creciente dominio de Homo erectus hace aproximadamente unos 950.000 años. Fíjate, es decir, daos cuenta aquí que entonces no cuadra lo que dice, por ejemplo, Sitchin en las tablillas, según él describe que esto viene, digamos, que los Anunnaki o esta gente llegaron a la Tierra 450.000 años atrás. No, ya no cuadra, sino que hace 1.000.000 de años atrás. ¿Veis? Es decir que en absoluto no cuadran las fechas aquí. Entonces, no podemos quedarnos atrapados en esto como investigadores, porque no podemos tomarlo en serio. ¿Ok? No puede ser, ni siquiera 600.000 años tampoco. ¿Ok? Y, bueno, ya lo mencionaré cuando llegamos allí, porque hay otro dato más. Bien, sigo, entonces digo, ¿debo estar enojada con las Amarji? Dice Mamitu. ¿No han sufrido ya suficiente? Porque ellas han sufrido por las guerras, por el conflicto que tenían con los Draco y con la facción de An, ¿sabes? Bien, esta desdichada asociación en su seguro de vida. Las Amarji ya no viven con el temor de ser sacrificadas o devoradas por los Usum, por los Draco, porque los draconianos, es decir, por los Kingu, porque los Kingu se comían también a otros seres como Hushmush, por ejemplo, y como habéis visto, se me viene una idea. Sí, es decir, que los Kingu se comían a otros reptiles también, no solamente a humanos, pero también se comían a humanos y a monos, ¿ok? Y a otros tipos de animales, se comían muchas clases de cosas. Lo que ahora recuerdo, que Swerdlow dice también que una cierta facción de externos digo yo, ETs, extraterrestres, de los originales lirianos, digamos así, cuando ya estaban en la Tierra, estaban en conflicto con los dinosaurios. Y cuenta que como los atlantes que vinieron de Pléyades, porque según él los atlantes vinieron de Pléyades, empezaron a evolucionar bastante rápido y hicieron una sociedad tecnológica bastante bonita. Estuvieron en conflicto con los mismos draconianos o con los mismos Kingu, a causa, sobre todo, es que no que a causa, sino que realmente empeoró la situación porque estaban matando porque eran peligrosos a los dinosaurios. Estaban matando a los dinosaurios. Entonces habían un conflicto tanto con los maldequianos, según Swerdlow, que estaban
en Sumer, aproximadamente, o en Gobi, en norte de India, y con los reptiles de Mu, ¿sí? Que estaban bombardeándose mutuamente. Incluso los marcianos que estaban bombardeando también con láser y con varias cosas a los dracos, ¿sí? A los Kingu aquí en la Tierra, que al final exterminaron a todos los dinosaurios. Ya no quedaron ninguno, solamente algunos pequeñitos que pueden haberse desarrollado más adelante o que ellos mismos han creado nuevos animales. Entonces, esta gente sí realmente crearon animales diferentes, pero existen animales que no son de aquí de la Tierra, sino que han sido todos creados genéticamente, modificados, como por ejemplo, digamos, el cerdo doméstico es una mezcla del jabalí con ADN humano. No sé si sabíais esto. Sí, por esto el corazón del cerdo doméstico se puede implantar en seres humanos, porque lo acepta. El organismo lo acepta. Ok, entonces ellos exterminaron a los Husmus que dice aquí. Es decir que al parecer el ser humano por eso no encontró ya esto, pero sí que los Namlu, me refiero al ser humano, nosotros, Homo sapiens, no encontró dinosaurios, pero sí que los anteriores encontraron dinosaurios, ¿ok? Es decir, los Namlu, porque convivían con ellos. Y entonces sí que me podría cuadrar en cierto modo en momento de la historia de que los Namlu convivían también, estuvieron presentes tanto con esta gente, es decir, con los Anunnaki, el resto, me refiero a todas las facciones, también con los Draco, también con los Atlantes y con otra gente, con los Maldequianos y con otros, que eran realmente originales de fuera, los lirianos colonizadores, los que han, digamos, supervivientes a la guerra, ¿sí? Entonces, sería que en este punto de vista como que coincide un poco. Bueno, veamos qué más dice. Ok, dicen sacrificadas, devoradas por los Ushum, sí. Sean verdes, rojos o blanco, es igual. Todos están al margen de los principios universales de la fuente. Por esa razón, con la fuente se refiere realmente a la fuente de la vida, la fuente de energía, que sería el campo cuántico. Con otra palabra, la conciencia divina, si queréis, o algo así. Dice, por esa razón mi grupo y yo hemos multiplicado en gran medida nuestros esfuerzos encaminados a una migración de los Ukubi hacia las grandes tierras. Es decir, que Mamitu hizo migrar a ciertos monos o a ciertas facciones de creaciones hacia grandes tierras. ¿Qué quiere decir? Han llevado de ellos, incluso han mudado, digámoslo así, incluso a Atlantis. Los han mudado a Atlántida y también a ciertos otros partes del mundo como América del Sur o también a África. ¿Ok? Entonces los han mudado. Incluso hay algunos de estos que han llegado a entrar en el Apsu, en el mundo interior, ¿sí? Pero ya claramente aquella gente ya no existe, ya no viven. Vale, veamos. Entonces, dice, nuestros especímenes ahora se están dispersando hacia países más seguros. Allí pueden vivir en paz.